Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Aquí en Realidades siempre tenemos puertas abiertas para muchas personas. A varias las invitamos y realmente muy pocas nos piden las entrevistas. Esta vez hemos vuelto a invitar a alguien, pero se trata de una persona que la estuvimos viendo a lo largo de su campaña. Nosotros, ustedes saben, no hemos apoyado a nadie que haya hecho campaña durante todo este periodo y, por supuesto, vamos a hacerle la entrevista porque, por un lado, nos parecieron algunas de sus propuestas interesantes y por otro nos extrañó, a pesar de que prácticamente aparecía por todas partes, y me refiero a redes sociales, no ganó y nos preguntamos por qué razón no ganó. De todas maneras, queríamos conversar con ella porque es alguien que tiene experiencia parlamentaria a pesar de no haber sido parlamentaria, pertenece a las filas de Acción Popular y esperemos de que haya política para rato con ella. Se trata de Isabel Manrique. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida a Realidades. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Soy Isabel Manrique. Fui candidata al Congreso por Acción Popular con el número 4. Sí, pues nosotros estuvimos viendo en redes varias campañas, en las calles también varias campañas. La tuya nos pareció interesante, de alguna manera nos daba una impresión de que era una campaña austera pero limpia. En realidad no es el tenor de la entrevista preguntarte si cómo fue el financiamiento o algo así de tu campaña, sino básicamente cuál hubiera sido la propuesta más importante que tú has dado y que te gustaría que alguno de tus compañeros que están en la bancada, no me refiero al que ha ganado aquí en Ancash, sino de la bancada de Acción Popular que los va a representar, pueda elevar para que se pueda convertir en ley? Muchas gracias, Luis. En primer lugar, gracias por el espacio, por la invitación. Yo encantada de participar. Tú sabes Ujú. que yo también siempre sigo tus programas. Me parece muy importante el rol que la prensa cumple durante los procesos electorales, tanto antes, durante y después, ¿no? Ujú. Ahora ya de cara a la segunda vuelta. Personalmente, bueno, yo quiero decir que mi campaña fue muy transparente. Como tú dices, tal vez no es el propósito de este programa determinar cuál fue o que yo diga cómo se financió mi campaña, pero sí puedo aclarar que todo eso, toda esa información está colgada en mi página web, isabelmanrique.pe, Ujú. y que bueno, nosotros procuramos hacer esta campaña muy profesional y creativa, ¿no? Nosotros apelamos mucho a la profesionalización
desde la parte técnica de la formulación de las propuestas, que las hicimos conformando primero mesas técnicas que nos ayuden a hacer un diagnóstico de los problemas regionales y nacionales para luego plantear una propuesta que desde las funciones de un congresista de una solución, o al menos una propuesta de solución, ¿no? Nosotros determinamos 4 ejes como parte de nuestro plan de trabajo. Esos ejes fueron economía, educación, agricultura y turismo. Y sobre cada uno de ellos planteamos un trabajo no solo desde la proposición de leyes, sino también desde la función de fiscalización y de representación de un congresista. Ujú. En ese sentido, como tú bien has señalado también, si bien es cierto, no he sido electa, yo creo que, bueno, yo particularmente pongo a disposición de mi bancada, ¿no? Las propuestas que lleve para que cualquiera de los miembros que serán parte a partir del 28 de julio puedan tomar estas propuestas y hacerlas suyas. ¿Cuál de esas propuestas es la que más te gustaría que alguien tome, la haga suya y que pueda llegar a convertirse en ley eventualmente? Bueno, una que a mí principalmente me gustó muchísimo desde el momento que la planteamos, que revisamos, fue la de educación, de elevar a órgano autónomo constitucional o constitucionalmente autónomo, como se le dice también, a la SUNEDU, Ujú, ¿no? ¿Para qué? A fin de dotarla de real autonomía. Tanto la ley de su creación como la sentencia del Tribunal Constitucional del 2008 que ordenan que se cree esta superintendencia que ujú. debe fiscalizar y velar por la calidad educativa de las universidades, tanto públicas como privadas, ordenan que sea autónoma. Sin embargo, en la realidad no se cumple una autonomía absoluta de esta institución tan importante, ¿no? Que es tan importante, que es la que decide los destinos de las universidades. Ujú, Entonces, a mí me gustaría mucho que esa propuesta se concrete. ujú. Sería interesante, la verdad, porque se ha querido manipular a la SUNEDU, su Así creación, es. sus formas y también incluso desactivarla o crear, lo que a mí la verdad me pareció absurdo, un organismo que esté supervisando a una superintendencia. Me parece algo tirado de los cabellos, pero bueno, la gente de los Luna Galvez parece que se les ocurre cada cosa con tal de salvar a la... Ese es el problema, que la superintendencia, la SUNEDU, sigue teniendo dependencia política, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque, y yo siempre lo explicaba durante la campaña, que actualmente el superintendente, que es el máximo representante de esta institución, es una ajá, designación de confianza, que es una propuesta del del ministro de Educación, ¿no? ujú, La SUNEDU está adscrita al Ministerio de Educación. Entonces, el superintendente es una propuesta del ministro de Educación y depende de la discrecionalidad política del presidente de la República. ujú. Finalmente, ¿qué es el ministro? Es un cargo de confianza del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos tan lejos de esta realidad que candidatos que son presidenciales, que son dueños de universidades, llegaran a ocupar estos cargos, ¿no? Claro. Y han habido varios, ¿no? Uno ha sido César Acuña, Pepe Luna mismo quiso ser Ujú, candidato presidencial. En ujú, algún momento también Raúl Díaz Canseco de mi partido. Y digo esto porque, o sea, esto va para cualquiera, ¿no? O sea, no es claro. solo porque, sino es el riesgo, o sea, cualquiera puede representar ese riesgo, Ujú, porque un dueño de universidades que ocupe el cargo de presidente estaría escogiendo de confianza a su ministro de Educación, que le va a proponer de confianza al superintendente de la SUNEDU, ujú. ¿no? Entonces, ¿con qué independencia si el superintendente depende de la voluntad del presidente? ¿Con qué independencia decide sobre las universidades? Así ¿No? es. Sobre el destino de las universidades. Entonces, esa propuesta me parece muy interesante porque lamentablemente tal cual está la SUNEDU aún depende de la discrecionalidad política Claro. de autoridades políticas. Claro, por eso la autonomía constitucional que tú planteabas. La verdad que a mí Así también me pareció interesante. Yo en realidad te vi en un par de debates o algo así de los virtuales y veía que tú te esmerabas en... eso es lo que me llamó la atención de ti, porque tú veías cómo explicar las cosas, te esmerabas en explicarlas con cierta base y los otros candidatos no tenían ni la menor idea de lo que tú estabas hablando y por lo general el ponente es. tampoco, o sea, perdón, el ponente no, el moderador tampoco tenía mucha idea de lo que tú hablabas. Entonces yo decía, bueno, me parece interesante lo que dice Isabel en esto, pero ¿por qué no hay eco? O sea, ¿por qué no hay un feedback? ¿Por qué no hay un rebote? Me parece que en realidad lo tuyo se ha sido analizar la realidad regional
Y la mayoría de los candidatos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, identificamos, nos falta esto, nos falta lo otro, y esto propongo de una manera un poco más popular. Pero, ¿cuánto tiempo les demandó? A esto voy yo ahora. ¿A cuánto tiempo les demandó a ustedes identificar, analizar la realidad de nuestra región para poder plantear estos cuatro ejes? En mi caso, bueno, yo vengo participando políticamente y desde el activismo político, por decirlo así, desde que estaba en la universidad. Yo he sido becaria en programas de formación política, tanto nacionales como en el extranjero. He estado en 5 países en programas de formación política, lo que Ujú. me ha dado una formación que me ha servido mucho para este momento, ¿no? Para el momento de mi candidatura. Por eso yo te decía mucho que nosotros trabajamos mucho para darle un enfoque muy profesional y creativo a la campaña, tanto desde la formulación de las propuestas como toda la parte de formas, ¿no? Toda la parte, la línea publicitaria, la estrategia de comunicaciones, las fotos. Le quisimos dar, ¿no? Y desde la ropa, en las fotos, no quisimos usar como todos el polo con el número y el logo, Ujú. sino usar otro tipo de ropa y que sea parte del diseño, que le agreguen el número y el logo, ¿no? Entonces, el símbolo, ¿no? Quisimos darle totalmente otro toque, ¿no? Quisimos romper el ruido de los colores de los banners y las gigantografías tan coloridas, poniendo el blanco y negro y rojo, colores de mi partido. Claro. Y aparte que no solo eso, ¿no? Todo tuvo una razón de ser, era blanco y negro y rojo, porque rompía el ruido visual de tantas gigantografías y tantos colores, tanto material publicitario, y a la Ujú. vez también era más barato imprimir en esos 3 colores. En Bueno, pero verdad, también escogieron muy bien la fotografía con la cual manejaste tu campaña. Una foto espectacular. Me parece haberla visto en tu Face tiempo atrás. O sea, tampoco es una foto, me parece que no es una foto muy nueva, ¿no? Se me refiere al hecho de que no está le- hecha para campaña. Es una foto que han seleccionado de las que tú ya tenías. nosotros hicimos antes, o sea, casi cuando Ujú. terminamos la interna, una sesión de fotos Ujú. en la que yo he tenido muchísimo apoyo de gente del partido, simpatizantes del partido, amigos, familiares. Las fotos, por ejemplo, las hizo un gran amigo que se llama Cayo, que Ujú. era a la vez el amigo de una correligionaria mía aquí en Lima, que era comunicadora, y me dijeron, oye, si vas a hacer una campaña tenemos que sacarte unas buenas fotos, no te preocupes, yo te las hago. Ujú. Y igual, ¿no? La línea publicitaria me la hizo un profesor mío, que Ujú. fue un profesor en un programa de formación política, especialista en marketing político, y me dijo, Isabel, yo te voy a apoyar, yo te voy a elaborar la línea, no te preocupes, ¿no? La línea Ujú. gráfica y toda la línea publicitaria. Y así, ¿no? Había mucha buena voluntad, Bueno, la verdad me y, y, to- pareció bueno el trabajo, ¿ah? y todo ha Déjame decir. sido, como te digo, ¿no? Hemos procurado darle un toque muy profesional y muy Ujú. creativo para lograr visibilizarnos. Creo que logramos nuestro cometido, que fue visibilizarnos, pero no fue suficiente. ¿Qué cosa crees tú que aquí juega un papel preponderante? El no ser tan populista, y no me refiero por el partido, sino populista para hablar, para ofrecer cosas, porque tú tienes carisma, tienes presencia, tienes la experiencia, tienes propuestas, una buena campaña, recorriste los lugares que debiste haber recorrido, estuviste haciendo muchas cosas a tiempo. Para mí parecer, los debates que vi, no vi todos, obviamente, solamente como te dije un par, los ganaste ampliamente por una cuestión de propuestas y también de cómo las explicaste y cómo respondías las preguntas. Pero más allá de eso, ¿qué pasó? O sea, digamos que tuviste una muy buena campaña. O sea, es innegable esto, aparte de que aparecías con un perfil realmente bueno para poder ganar. ¿Qué falló? ¿Ser más populista? Ofrecer más cosas dentro de eso, alguna cosa que tal vez no viste que otros candidatos sí vieron. Bueno, Esto se basa en presupuesto. yo creo que sigue siendo lamentablemente una condición el dinero, el Ujú. financiamiento, ¿no? Nosotros, como te digo, hicimos una campaña que quisimos hacerla muy creativa. Ujú. Yo creo que funcionó muy bien. Yo creo que hemos trabajado posiblemente con un quinto del presupuesto de muchas campañas que han habido ostentosas, ¿no? Suntuosas, pomposas. Y creo que, sin embargo, hemos tenido efectos parecidos. Incluso muchas campañas pomposas las hemos superado en cantidad de votos. Ujú. Pero yo creo que el dinero ha sido de todas maneras una condición. Lamentablemente, mira, nosotros casi no tuvimos volantes. Nosotros queríamos sacar un periódico para
en lugar de los volantes sacar un periódico como parte de la estrategia, que nos parecía más, ¿cómo te puedo decir? Más útil en varios sentidos. Nos parecía más ecológico porque el papel periódico es más fácil de reciclar y de reusar también, ¿no? Un papel periódico lo llevas a tu casa, lo salen, finalmente terminas usándolo para envolver tus paltas o para limpiar algo, pero no es como el volante que gente que ni siquiera lo leen y lo tiran. Entonces nosotros quisimos usar el periódico como parte de nuestra estrategia, pero lamentablemente tuvimos problemas porque la persona que nos iba a diseñar el periódico, que era una donación, era la buena voluntad de un amigo, tuvo complicaciones con su tiempo y no lo diseñó a tiempo, y luego la persona que nos iba a donar los periódicos también tuvo dificultades y no nos pudo confirmar si mandó a hacernos el periódico a tiempo, y al final nosotros tuvimos que hacerlo 5 días antes de la fecha de elección, y antes de eso no teníamos previsto nosotros casi ningún material. Ujú. Gracias a Dios nos llegó una donación de un correligionario que nos mandó a hacer volantes, Ujú. que no fueron tantos tampoco, pero que nos salvó la emergencia para las últimas 3 semanas, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que lamentablemente el presupuesto sigue siendo una condición para que uno pueda tener participación política. Nuestro Huaraz necesita un líder para la provincial. ¿Te atreverías a ser candidata a la alcaldía o todavía tienes otro tipo de intereses políticos que estén relacionados al Congreso? ¿Para dónde Mm, vas políticamente? mi interés es servir a mi región y a mi país, ¿no? Ujú. Y qué mejor a mi querido Huaraz, pero así con la sinceridad con la que estamos conversando ahora, yo no tengo espalda económica para postularme a nada. Ahora, o Bueno, pero sea, vamos, lamentablemente, una como te cosa es digo, o sea, postularse al Congreso y otra a la alcaldía. Estamos es una hablando de campaña otro tipo de provincial presupuesto. y distrital es mucho más cara que una congresal. No sé hasta qué punto sea tan difícil. Fíjate, ¿sabes por qué te digo? Porque puede resultar más cara para quien no maneje la creatividad. El tema de buscar que tengas votos en una región es una cuestión un poco más compleja por la llegada que vas a tener. Vamos a hablarlo en términos marqueteros, ¿no? Y al mercado al que tú te vas a dirigir. Pero en cuanto a una provincial, tienes mayores probabilidades de tener un contacto un poco más cercano y directo con la población y trabajar las bases. Si no, ¿cómo ganó Rory? Entonces, el Mampe tuvo excelentes bases, más allá del recuerdo de Lombardo, que en paz descanse, ¿no? En tu caso, no sé, se me ocurre que de repente una campaña tan creativa como esta, bien potenciada, te podría colocar como una posibilidad interesante para ser candidata a la provincial de Huaraz. Mira, como te digo, una razón por la que he entrado en la política es porque me siento inconforme con las cosas como están hoy, ¿no? Ujú. Como todos, pero hay dos cosas, ¿no? O te quedas opinando o comienzas a hacer. Y ahí Ujú. yo decidí comenzar a hacer. Pero acabo de salir de la campaña última, que ha sido un golpe duro, un golpe emocional, ha sido un esfuerzo emocional muy fuerte, ha sido Ujú. un esfuerzo físico muy fuerte, ha sido un esfuerzo económico muy fuerte. Esta semana he estado descansando y no he pensado en otras posibilidades de momento. Te digo Ujú. con toda sinceridad, ¿no? No, yo te Nosotros, entiendo. mira, cuando tú estás en política, incluso se te Ajá. acerca gente, ¿no? Y a ofrecerte apoyos, pero algo que nosotros no hemos aceptado es hipotecar ni el nombre del partido, ni mi nombre personal, ni el trabajo de mi equipo a nadie, ¿no? Con Mm. intereses diferentes a los que nosotros perseguimos en nuestra participación, que es el servicio. Entonces yo ahorita tal cual, o sea, hoy que me preguntas, yo personalmente no he pensado en nada todavía. Bueno, pues ojalá pues después de este descanso que vas a tener de tanta política, te decidas por algo que veas las cosas de manera tan positiva como cuando te quisiste lanzar al Congreso. En esta oportunidad de experiencia ya tienes, así es que yo creo que de repente vas a tener mejores bríos en futuras campañas, sea cual sea esta, ¿no? Más allá de la pregunta un poco chocante que te hice hace unos minutos atrás sobre el tema de tu posible postulación a algo. No te voy a volver a hacer la pregunta, no te preocupes, sino que yo me esperanzo en que hayan buenos políticos en el futuro, ¿no? Y a mí me da la impresión de que contigo hay futuro, si es que ojalá te mantengas en la misma línea.
Muchas gracias. Dios mediante. Se me dé más que mantenerme en la línea. Mira, los que estamos en política dependemos básicamente de la voluntad de la gente. Ujú. Ojalá se me dé la oportunidad en algún momento. Veremos, pues. Ahora todavía tienes para descansar un poco más, así que no te voy a perturbar con más preguntas. Más bien Sí, sí, agradecer. bueno, estoy buscando trabajo, por cierto. Yo necesito una co-conductora. No, es broma. Esto. No, no, lo tuyo es otra cosa. Estoy solamente bromeando con eso. Pero sí, fuese una co-conductora tan inteligente como tú, yo estaría feliz. De todas maneras, te agradezco haber estado aquí y espero que más adelante podamos volver a conversar de política y de otras cosas más que la verdad resultan sumamente interesantes e importantes. Y sobre todo una persona que ha tenido un bagaje dentro del legislativo como tú, es fundamental, creo, escuchar una voz como la tuya que tiene las cosas claras también. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación y a tu servicio. Cuando tú desees, yo estoy completamente presta a compartir nuevamente este espacio contigo. Estuvo con nosotros Isabel Manrique, quien fue candidata al Congreso con el número 4 de Acción Popular, aquí en Realidades.